Capa de enlace. En la lámina que tenemos observamos el modelo OSI del que hemos estado hablando. Nosotros comenzamos hablando de la capa física, de sus características y usos. Vamos en este momento a ver la siguiente capa, la capa de enlace de datos, que nos va a fijar cómo se manejan los medios. En esta lámina observamos en la capa de enlace tenemos que está soportada sobre la capa física a la que presta servicios o recibe servicios de la capa física y está debajo de la capa de red a la que le presta servicio. Observamos en color azul lo que serían envueltas lo que serían las funciones de la capa de enlace. Tiene que ver con la capa de la parte del trabajo de conformación de tramas, tiene control de flujos, tiene el control de acceso al medio, el direccionamiento físico y el control de errores. Y la unión de la capa física con la capa de enlace nos permite tener redes LAN, es decir, redes de área local, o redes WAN, redes de área extendida. En particular, en este video, nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en dos de las funciones, lo que es el control de errores y el control de flujo. Vamos a cerrar hablando un poco del control de acceso al medio, pero eso lo vamos a tratar en otro video. En principio, en este momento, vamos a conversar primero sobre el control de errores. Cuando tenemos una transmisión binaria, debido a fenómenos que pueden ocurrir en el medio, los bits que nosotros estamos transmitiendo pueden variar. Es decir, los valores pueden cambiar. Tenemos, por ejemplo, en la parte superior, vemos error de un bit. Es decir, tengo una palabra transmitida a la derecha, donde el cuarto bit es un 0, y vemos que se recibe a la izquierda, en el cuarto bit, un 1. Ocurrió un error debido a algún fenómeno externo. Esto, vamos a revisar ahora algunas correcciones de algunos métodos para detectar y corregir errores, y es un problema relativamente simple. Pero, ¿qué ocurre si tenemos algo como lo que está un poco más abajo, que es un error en ráfaga? Es decir, una ráfaga en inglés es el término burst. Fíjense que tenemos que la palabra transmitida completa, hay variaciones en más de un bit. Obviamente, este es un ejemplo, no quiere decir que el esquema que vayamos a hablar de errores afecte solo un bit. Nosotros en realidad la probabilidad de que un error de que un bit sea afectado es variable. Es decir, yo puedo tener flujos donde se afecten solo uno o se afecten más de uno. Ese más de uno pueden ser, como el caso de la ráfaga de la lámina, relativamente próximo. Fíjense que afecta un rango que podemos aproximar a 5 bits, pero eventualmente podría ser más de 3, pueden ser 4, 5, 6, n. Es decir, nosotros cuando detectamos los errores, en los sistemas que vayamos a hacer para detección y corrección de errores, tienen que contemplar la posibilidad de que la probabilidad de error de un bit o de muchos bits ocurra y sea alta. Vamos a hablar de cómo se hace esto. El control de errores en general se realiza por bytes. El objetivo del control de errores es ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, fíjense que tenemos que detectar y corregir. Entonces, la metodología que se utiliza es añadir un conjunto de bits al final de lo que se va a transmitir. Este conjunto que yo voy a añadir le permite al receptor determinar si hubo un error en los datos originales y proceder, de acuerdo a la filosofía del sistema, a resolver el problema que tenemos. Fíjense que hay dos filosofías
que son las que se definen más abajo. Tenemos el FEC, que es Forward Error Correction. ¿Esto qué es lo que hace? Se supone que yo añado estos bits, yo envío, no importa el tamaño de la data que vaya a mandar, añado estos bits de redundancia, que son como vamos a llamar a los bits adicionales, y cuando se recibe, yo puedo determinar que hubo errores y entonces utilizando la información que trae la redundancia, yo corrijo el dato que estoy mandando. Por supuesto, este método tiene una particularidad de que es que yo necesito que tanto el transmisor, perdón, que los receptores sean capaces de reconstruir, es decir, yo tomo mi palabra que recibo y analizando la redundancia, que suponemos no se ve afectada en la transmisión, porque nadie está diciendo que esta redundancia que yo añado no pueda ser alterada, y entonces corrijo lo que mandé y obviamente resuelvo mi problema. Eso implica alta capacidad computacional, necesita máquinas con muchos recursos, es un sistema relativamente costoso. El segundo método es el que más se utiliza, es de retransmisión automática. ¿Qué es lo que se hace? Se colocan estas bits de redundancia que lo único que permiten determinar es que la información que llegó, si llegó correcta o no. Si llegó correcta, pues no hay nada que hacer. Simplemente pasa a la capa siguiente. Si tiene un error, lo que hago es que simplemente le pido al que me la mandó que me la vuelva a mandar. Si llega con error, pues bueno, volveré a pedir retransmisión y así sucesivamente. Este método es el que más se usa por una razón fundamental. Los grandes trayectos que nosotros hoy en día utilizamos para transmisión de datos son de fibra óptica. Y la fibra óptica no es muy susceptible a las interferencias electromagnéticas, por lo tanto, es para efectos y además nos permite transmitir y recibir a altas velocidades. Por lo tanto, es mucho más económico tener un reenvío de información que una corrección de errores en el destino. Hablamos de redundancia. ¿Qué es redundancia? En la lámina actual tenemos a la derecha un nodo emisor, que es el que va a transmitir, y a la izquierda el nodo receptor. Yo a la información que voy a transmitir, que es la que aparece en la parte superior del cuadro amarillo, le voy a añadir unos bits adicionales. Esos bits adicionales se calculan en función del método de redundancia que yo voy a colocar o el método de errores que yo voy a utilizar y transmito tanto el mensaje, primero el mensaje y luego la redundancia. Esa transmisión llega al destino, el destino procesa la información, si calculando la redundancia, el valor de redundancia de lo que me llegó es igual al valor enviado, entonces decimos que no hubo error y el dato es procesado. Si el cálculo de la redundancia de lo que se recibió es distinto a la redundancia que se transmitió, entonces hubo un error, se rechaza el dato y como estamos usando el método de repetición, entonces pedimos que se nos reenvíe la información que llegó errónea. ¿Cuáles son los métodos para detección de errores? Fundamentalmente tenemos tres métodos de los que vamos a hablar ahora. Tenemos la paridad, tenemos el código de redundancia cíclica o CRC y tenemos la suma de comprobación o en inglés checksum. En la siguiente lámina tenemos un ejemplo de paridad. ¿Qué es la paridad? En la paridad el método es muy simple. Uno simplemente cuenta cuántos unos hay en el dato que vamos a enviar y entonces, dependiendo si la paridad es par o impar, el número de unos, incluyendo los bits de paridad que se coloquen, debe ser par o impar dependiendo del método. Vamos a ver la lámina, vamos a explicar la lámina. A la derecha tenemos el emisor. En la parte superior del rectángulo del emisor vemos una palabra que tiene 7 bits. Si nosotros tomamos esa palabra de 7 bits y contamos cuántos unos hay, vemos que hay tres número 1.
Si la paridad del sistema que estamos utilizando es par, entonces quiere decir que el dato que vamos a mandar más los bits de paridad, en este caso es uno solo, deben ser pares. Entonces añado el bit de paridad, que está ahora en otro color, es un 1. Entonces si nosotros a esa palabra que vamos a mandar contamos los bits, hay 4. Hay 4 bits en 1. 4 bits en 1 quiere decir que el 4 es un número par. Por lo tanto, está bien calculada la paridad. Se envía a través del medio. Fíjense que ahora que lo enviamos, este bit de paridad que mandamos forma parte integral del dato. Es decir, yo tengo un dato de 7 bits, le añado 1, ahora estoy mandando datos de 8 bits. Esos datos de 8 bits llegan al receptor cuenta cuántos unos tiene el dato recibido de 8 bits, y entonces si el número de unos es par, entonces el que hace, toma el último bit, que es el menos significativo, lo descarta y el dato de 7 lo entrega en el receptor como dato válido. Si el número de unos que cuenta no es par, entonces el dato es rechazado y se inicia un proceso de solicitar el reenvío de esos datos. Fíjense bien que este sistema lo que hace es que cuenta el número de unos. Por lo tanto, los errores pueden ocurrir en cualquier parte de lo enviado y simplemente si la cuenta del dato, o sea, nosotros contamos los unos, si el número de unos no es par, se descarta. Por supuesto, pueden haber errores que hagan que determinadas palabras, que los unos que cambien y los ceros, sean tales que siga dando paridad par. Para eso existen otras capas en el modelo que revisan el mensaje. Entonces, si ustedes, cuando hablamos del modelo OSI, dijimos que el modelo OSI se encarga de la verificación del mensaje extremo a extremo. Es decir, si ocurre un problema con el dato que va a llegar a la capa 4, que es dos capas más arriba, y no es detectado por la capa de enlace de datos ese error, cuando se vaya a construir el mensaje original en la recepción, pues bueno, obviamente, utilizando los métodos que utiliza esa capa para detectar errores, se verá cuál es la parte que llegó mal y se solicitará al emisor que reenvíe la información. Veamos otro ejemplo. Supongamos que el emisor quiere enviar la palabra Word. Si nosotros buscamos, si codificamos la palabra Word usando el método ASCII, vamos a obtener la primera hilera que está remarcada en negrita, donde si vemos Word tiene 5 caracteres y, en este flujo de datos que vamos a mandar hay 7 caracteres. El sistema ASCII puede codificar en 6 bits o 7 bits. Estamos codificando en 6. Entonces, si nosotros queremos saber, queremos añadir un bit de paridad, fíjense, en la parte inferior vemos cuál es el valor del bit de paridad. Observen que en las primeras 4 palabras que estamos enviando, el bit de paridad es 0. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan el número de 1 en esas 4 palabras, es par. Mientras que en el último caso, el número de unos que hay es impar, en la última palabra es impar, y hay que añadir un 1 más para que sea par el número de unos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que y nosotros, como la paridad se calcula en función de las palabras, entonces fíjense que simplemente basta con contar el número de unos que hay. Supongamos que la palabra enviada, o sea que alguna de las palabras es afectada durante la transmisión y recibimos lo que se muestra ahí. Si nosotros contamos el número de 1 en cada carácter, ¿okay? Vemos que el primer byte, el número de unos que vamos a obtener es impar y no es par. Por ello, entonces esa palabra es descartada y las demás son aceptadas. Lo que va a ocurrir es que en algún momento la capa de enlace va a solicitar al emisor que reenvíe la información correspondiente a ese byte.
Otro método de detección de errores es el código de redundancia cíclico. La paridad funciona cuando tenemos un solo bit de error, pero puede haber más de uno, de manera de que puede haber errores que afecten más de un bit y que eventualmente con la paridad no puedan ser detectados. Entonces se usan métodos un poco más complejos. En la lámina actual tenemos el método de código de redundancia cíclico, el cual, dado un conjunto de datos de un tamaño, yo puedo añadir n bits de paridad, de redundancia, perdón. Y esa redundancia yo la calculo basándome en la división de un polinomio que es de n más 1 bits. Es decir, yo tengo que saber al dato al que voy a mandar cuántos bits de redundancia adicionales le voy a añadir. Calculo un polinomio que sea n más 1, es decir, si quiero añadir 6 bits adicionales eh, de código de redundancia, pues bueno, necesito un polinomio de grado 7 y eso me va a calcular un valor de CRC. Entonces, mis datos más el CRC se transmiten, ese sería el nuevo dato. Cuando el receptor recibe, toma la información más el dato, lo divide entre el mismo polinomio que yo utilicé en la transmisión, por el emisor, y me va a calcular el residuo. Si el resultado del residuo es 0, quiere decir que los datos no se variaron. Si el residuo no es 0, quiere decir que algún sitio varió por lo menos un bit y entonces él descarta la información. ¿Cuáles son las características? Bueno, usa un bit menos que el divisor. El CRC se añade, hace que el resultado de la división sea 0. O sea, el residuo de la división sea 0, es decir, da entero. ¿Cómo se calcula el CRC? Bueno, primero se divide, se añade una cantidad de n ceros para que tenga un bit menos que el divisor preestablecido. Es decir, si yo voy a poner 6 bits y el polinomio es de grado 7, entonces, o sea, si el polinomio es de grado 7, tengo que añadir 6 ceros. Hago la división, el término dividir significa aplicar un OR exclusivo en el divisor. ¿Ok? Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Eso me va a dar un residuo. Ese residuo lo voy a transmitir y si al llegar la información al destino, yo tomo la información, lo que era la información a transmitir, más el CRC, y al ser dividido todo eso entre nuevamente el mismo polinomio con el que yo lo generé, el resultado me da que el residuo es 0. Si el residuo es 0, no hubo errores. Si el residuo no es 0, hay algún error. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se calcula el CRC. En la parte superior de la lámina tenemos una palabra, un dato de 6 bits que es 111101. Que tenemos palabras de 6 bits, nosotros queremos enviarlos para detectar errores, el código CRC, y entonces voy a tener un divisor de 4 bits, que me va a producir una redundancia de 3. Fíjense bien, hay un compromiso siempre entre el tamaño de los datos que yo voy a colocar y la redundancia. ¿Por qué? Porque esos 3 bits que yo voy a calcular de redundancia no es que me quedan en papel. Esos bits los tengo que enviar. Entonces, imagínense, yo podría tener un divisor que fuera de 6 bits. Pero entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a mandar 6 bits de información y 6 bits de datos. Fíjense que la velocidad para transmitir ya no es un dato de 6 bits, ahora es un dato de 12. Entonces, si yo antes transmitía 6, pues la velocidad para transmitir 12, o sea, si la velocidad es la misma en ambos casos, quiere decir que el tiempo para transmitir los 12 es el doble. Entonces la velocidad efectiva es la mitad. Entonces fíjense que la velocidad efectiva de transmisión sí se ve afectada por el número de bits de redundancia. Entonces la redundancia siempre suele ser más pequeña que el valor del dato. En el caso de este ejemplo, obviamente, nosotros como es un ejemplo académico, no vamos a profundizar, o sea que si tengo 6 bits en dato y le añado 3, bueno, en realidad ahora voy a tener una palabra de 9 bits. Si nosotros consideramos que transmitimos bytes, que son de 8 bits, pues bueno, en realidad lo que estaríamos viendo es que, bueno, te estamos transmitiendo un byte y un bit.
que puede ser eh, mucha carga de redundancia. Bueno, para 6 bits sí, pero digamos, no vamos a entrar en más profundidades filosóficas. Lo que vamos viendo es cómo se aplica en cada nivel el número, la división. Fíjense que la división simplemente se copia el divisor. Debajo de los bits más significativos se hace el XOR. Ustedes saben que el XOR, si son iguales, es 0 y son distintos es 1. ¿Ok? Y entonces yo voy colocando los distintos resultados uno a uno hasta que empiezo a bajar los ceros finales que añadí. Fíjense que estoy añadiendo 3 ceros, los pueden ver en un cuadrito azul. Esos 3 ceros son los, son los bits que van a representar al CRC. ¿Qué ocurre? A medida que yo bajo los ceros, me queda una palabra, voy haciendo mi XOR y llega al último que ya no puedo, se me acaban todos los ceros que había añadido a la palabra y tengo que el residuo es 001. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo voy a transmitir mi dato que es 111101 y voy a añadir esos 3 bits de residuo que van a ser el CRC. Es 001. Y eso es todo lo que voy a transmitir. Voy a transmitir 9 bits. ¿Qué pasa cuando yo lo reciba? Bueno, cuando yo lo reciba, ¿qué voy a recibir? Voy a recibir 111101 con 001 y entonces voy a aplicar el mismo polinomio de antes y voy a hacer la misma operación. Entonces fíjense que yo voy haciendo la misma operación que hice en la otra lámina y al final cuando veo cuál es el residuo del resultado, el resultado es 0. O sea, me da residuo 000, que es 0. Esto significa que los 6 bits que yo mandé de datos no fueron alterados, es decir, que de los 9 no hubo alteración en ninguna parte de la transmisión, por lo tanto el mensaje, si los 9 están bien, llegaron como se mandaron, los 6 están bien. Este método es excelente, no se usa con tan pocos bits, porque requiere un poder matemático para calcular el CRC, pero para envíos de datos de un tamaño más o menos razonable, es muy bueno. Por ejemplo, ¿dónde se usa el cálculo, envío de datos con CRC? En las redes Ethernet que nosotros utilizamos, que son las redes de área local. Aquí tenemos algunos polinomios para que ustedes tengan una idea de dónde se usa. Por ejemplo, tenemos el CRC8, que es x a la 8 más x cuadrado más x más 1. ¿Cuál sería la palabra? ¿Cómo se representaría esto en binario? Bueno, x a la 8 sería el bit x a la 8 sería en 1, x a la 7 es 0, x a la 6 es 0, x a la 5 es 0, x a la 4 es 0, x a la 3 es 0, x a la 2 es 1, x a la 1 es 1 y x a la 0 es 1. ¿Ok? Entonces, nos da una palabra que tiene 9 bits. Quiere decir que nosotros, si vamos a poner 9 bits de CRC, por supuesto, el dato debe ser por lo menos el doble. Tenemos CRC10, tenemos el código ITU16, ITU viene porque es de la UIT 16, y tenemos el ITU32, que es el que se usa en las redes de área local. HDLC es un protocolo de, ventana deslizante, del vamos a hablar un poco después, y ATM es el sistema de capa física que se utiliza, creado por la UIT, que se utiliza para poder enviar información tanto de datos como de voz digital sin problema. Por último, vamos a conversar del tercer método de comprobación, el checksum. El checksum es un método muy sencillo. Simplemente tomamos un mensaje, lo dividimos en bytes y sumamos todos los bytes. Una vez que yo tengo la suma, hago complemento a 1 y después simplemente del resultado de esa suma
los bits más significativos los elimino y me quedo con los bits del tamaño de las palabras que transmito. Es decir, si yo estoy sumando bytes, que son de 8 bits, la suma de todos los bytes de un determinado archivo que voy a transmitir, pues bueno, me va a dar, por supuesto, más de 8 bits. Yo lo que voy a hacer es que los que estén por encima, los bits del 9 hacia arriba, los descarto y me quedo con los 8 menos significativos. Y entonces voy a transmitir mi archivo que iba a transmitir más este byte adicional que es el checksum. Al llegar al destino, o sea, fíjense que antes de transmitirlo, bueno, la suma le hago complemento a 1 y ese es el checksum y lo transmito. Cuando yo llego al destino, ¿qué hago? Sumo nuevamente lo que recibí. El resultado de la suma le hago complemento a 1. Si en ese momento, después del complemento a 1 me da 0, es decir, todos los bits están en 0, entonces el dato llegó sin error. Si el valor tiene algún valor distinto a 0, entonces en ese archivo hubo un error y hay que pedir que se reenvíe. Ese archivo, ese conjunto de datos debe ser reenviado. Supongamos que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos dos palabras de 8 bits, las sumamos, ¿ok? Y después hacemos el complemento a 1, obtenemos el checksum, que es el que está en azul, y vamos a mandar los 2 bytes más el checksum. Es decir, vamos a mandar no 8 bits, sino vamos a mandar 24 bits, ¿ok? Porque el checksum es de 8. Cuando se recibe la información en el destino, que es lo que muestra la lámina actual, entonces simplemente sumamos los 3 bytes. Fíjense que la suma de los 3 bytes da todo en 1. Cuando aplicamos el complemento a 1, nos da todo 0 y de esa forma sabemos que no hubo error en esas dos palabras que recibimos, en ese archivo de dos palabras que recibimos. Entonces, esos son los métodos más utilizados para comprobar errores. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánta redundancia, esos bits de redundancia, cómo los calculo? Bueno, eventualmente, aquí tenemos una tabla que nos da una idea lejana o razonable de que podemos ver. Tiene el número de bits de datos. Bueno, si tengo 6 bits de datos y le añado 4 de redundancia, tengo 10. Fíjense que mientras yo más redundancia coloco, por supuesto, tengo más posibilidades de saber si hubo errores o no en los datos que estoy mandando, pero también es verdad que la velocidad efectiva de envío de datos se hace menor. Es decir, si yo, por ejemplo, en el caso que tengo en esta tabla, veo datos de un bit y le añado 2 de redundancia, estoy mandando 3 bits. Entonces, la velocidad de transmisión en ese caso es un tercio de la velocidad que podría tener. Entonces, fíjense que sí tendríamos que ver cuándo es que el número, hay una velocidad o una palabra, el tamaño de la palabra sí importa, porque el número de bits, a medida que va creciendo el número de la palabra, pues eventualmente es menor y los problemas de la velocidad efectiva se puede mantener sin mandar mucha redundancia. Ese realmente es uno de los principales problemas cuando nosotros enviamos bajo corrección de errores. Otra de las funciones de la capa de enlace es el control de flujo. ¿Cuál es el objetivo del control de flujo? Nosotros tenemos una red en la cual podemos tener distintas máquinas con distintas velocidades. Y entonces o pueden tener la misma velocidad, pero hay unas máquinas que pueden estar ocupadas, más ocupadas que otras. Entonces pueden no estar listas para recibir información. Entonces, claro, eso se tiene que hacer de forma que sea transparente al usuario. El control de flujo lo que pretende es manejar esa ocupación de los datos de manera de que sea transparente para el usuario y que sea eficiente para los datos, para el envío de datos dentro de una red. Normalmente, los protocolos que se utilizan, hay señales que nos permiten detener y continuar los flujos de bit que estamos enviando y utilizamos generalmente protocolos que son del término stop and wait,
Es decir, parada y espera, es decir, yo simplemente habilito que recibir y si me ocupo o estoy muy ocupado, simplemente mando una señal que pide que detenga, que esta máquina no me siga mandando hasta que yo no le avise. Por supuesto, esto implica que las máquinas en recepción tienen buffer que les permite archivar los datos y presentarlos cuando el usuario los necesita ver. ¿Qué es un protocolo de parada y espera? Bueno, es simplemente en que el emisor envía una trama o una señal, eh, una información al destino y espera que el destino le confirme que recibió. Bueno, es muy simple. El protocolo, entonces la señal positiva se llama acuse o ACK en inglés. También siempre debe haber un acuse, es decir, yo envío mi información y el destinatario me manda el acuse. Puede haber también un no acuse, es decir, la persona el destino me podría decir en un momento dado, me avisa que él no recibió nada. ¿Cómo hace eso? Bueno, para evitar que haya problemas, que yo mande el protocolo, yo puedo mandar algo y si el byte para solicitando el acuse no se afecta y no me llega, pero bueno, hay unos temporizadores, tanto en el transmisor como en el receptor, que si el temporizador se vence en el receptor, él me manda un no acuse, y si yo recibo el no acuse, entonces vuelvo a transmitir lo que había transmitido antes, porque eso no había llegado. Entonces, ¿cómo compenso los efectos de que las señales de confirmación son afectadas por los errores? Porque también se pueden ser afectadas. Bueno, tengo un temporizador que si no recibo el acuse en determinado periodo de tiempo, yo lo reenvío. Es decir, sin que nadie me lo pida. Puedo numerar las tramas para identificarlo, es decir, mando una trama, le pongo un 0, sería mando la trama 0, después la trama 1, luego la trama 0, luego la trama 1, y entonces yo recibo acuse 0 para la trama 0, acuse 1 para la trama 1, acuse 0 para la trama 0, acuse 1 para la trama 1, pero si yo recibo acuse 0 y después vuelvo a recibir otro acuse 0, quiere decir que hay una trama 1 que se perdió. Y si se perdió, entonces tengo que reenviarlo. Es decir, el emisor tiene que saber, él lleva un conteo, un orden, lleva una información de qué es lo que está mandando y qué es lo que recibe. Y entonces, si él envió 0, 1, 0 y recibe 2 ceros seguidos, entonces quiere decir que la trama 1 intermedia entre esas dos se perdió. Y por lo tanto, debería reenviarlo en forma automática. Y por último, bueno, eso sería el caso de la numeración de los acuses. Vamos a ver, en la siguiente trama vemos el protocolo parada y espera stop and wait en operación. Tenemos a la izquierda de la lámina, tenemos el emisor, a la derecha el receptor. Vemos que el emisor dice E igual 0, es decir, envía la trama 0, la recibe el receptor y envía el acuse 1. Y entonces cuando yo recibo el acuse 1, mando la trama 1 y entonces él manda el acuse de la trama 0. Es decir, el hecho de alternarlos tiene como objetivo que el emisor bueno, lleve un control 0, 1, 0, 1 de una forma más simple. Es importante observar, fíjense que debajo de cada máquina del emisor y del receptor hay unas flechas. El objetivo de esa flecha es identificar que ese es el sentido del tiempo. Por eso es que las flechas están inclinadas, las que van del emisor al receptor. Esa inclinación lo que trata de simular es el retardo que se produce entre que yo emito, que yo transmito y se recibe. ¿Okay? Entonces, siempre en todas las láminas que vamos a ver de ahora en adelante, el eje vertical representa tiempo y las barras están inclinadas porque son retardos propios del medio que se está utilizando. Aquí tenemos el protocolo de parada y espera, donde se perdió una trama. Fíjense que aquí mandamos la trama 0, recibimos el acuse 1, mandamos la trama 1 que no llegó. Después que yo lo envío, el emisor tiene un temporizador que cada vez que él transmite, ese temporizador se activa. Entonces, si yo no recibo en un tiempo
que fijó el que hizo el protocolo, no recibo el acuse, yo simplemente vuelvo a enviar mi trama y espero recibir el acuse. Es decir, hay una forma de que este protocolo me garantiza de que si se pierde una de esas tramas y yo no recibo el acuse adecuado, pues entonces yo simplemente vuelvo a enviar. Aquí tenemos qué pasa si yo pierdo un acuse. Es decir, porque antes pendía la trama completa. Fíjense que en este caso, yo mando la trama 0, recibo mi acuse 1, mando la trama 1, pero el acuse 0 se pierde. Es decir, hubo un error, llegó erróneo. Entonces, igual, cuando se vence el tiempo, se vuelve a transmitir la trama 1. Pero ¿qué ocurre? Resulta que en el receptor, él esperaba que le llegara en ese momento una trama 0. Entonces, ¿qué hace? Él descarta esta trama 1 que le llegó y reenvía un acuse 0. En ese caso, llega el acuse 0 y entonces se transmite la trama 0. Entonces, fíjense que este mecanismo permite que si se pierden las señales de acuse, pues bueno, el proceso se recupera, que es lo más importante. O sea, es decir, yo estoy en el proceso de transmisión-recepción y no es que yo me quedo parado, sino que él se vuelve a sincronizar y sigue el proceso de transmisión. Aquí tenemos un acuse retardado. Yo mando la trampa 0 y por razones de que el receptor estaba muy ocupado, tardó en mandarlo. Fíjense que el emisor, o sea, me tardé tanto que yo simplemente volví a reenviar la trama 0. Entonces, justamente después que mandé la trama 0, recibí el acuse 1, que correspondía a... Entonces, yo reenvío la trama 1, pero la trama 1 se pierde. A todas estas, la trama 0 que yo había reenviado, llega al receptor, el receptor esperaba una trama 1, entonces esa trama 0 la descarta y emite un acuse 1, igual que el que yo había mandado retrasado. Y entonces, cuando yo lo recibo, yo digo, bueno, pero yo no esperaba un acuse 1, yo esperaba un acuse 0. Entonces, descarto, se vence el temporizador otra vez, envío la trama 1, que fue la que se perdió, se recibe bien y entonces mando el acuse 0. Es decir, vuelvo a sincronizar la transmisión, el protocolo parada de espera, se vuelve a sincronizar y la transmisión regresa. Vuelve a establecerse y vuelve a pasar sin problema. Fíjense que estamos, ¿cómo percibe un usuario eso? Bueno, simplemente lo que ocurre es que observa como que ese día la transmisión está más lenta. Porque, bueno, si hay muchos errores en el medio, pues bueno, el proceso va a ser más lento que si no hay errores. Porque todas esas tramas que estamos suponiendo que se pierden por problemas en el medio. El método de numerar las tramas 0 y 1 y esperar el acuse genera unos retardos muy grandes y no siempre se puede hacer. Es decir, nosotros queremos siempre tener más velocidad de transmisión y perder porque todos los acuses que estamos mandando al final son bytes adicionales. Toda la redundancia que estamos mandando adicional son bytes adicionales que estamos mandando. Entonces la data que realmente nos interesa siempre se retrasa por la cantidad de información de control que estamos mandando. Entonces nos interesa que esa información de control nos afecte lo menos posible en la transmisión de nuestra información. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos lo que se conoce con el nombre de protocolo con ventana deslizante. El objetivo del protocolo con ventana deslizante es reducir la cantidad de acuses que yo necesito recibir para mandar un dato. O por lo menos que el envío de los acuses no me detenga las tramas. ¿Cómo funciona más o menos? Yo voy a fijar cuántas tramas yo quiero tener en movimiento. Es decir, que no me importa que se pierda o que yo tenga que reenviar. Por ejemplo, voy a decir que puedo tener como tope 7 tramas. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a mandar un grupo de tramas y ¿qué ocurre? No voy a esperar recibir acuse hasta que no mande la última trama que decidí. Pues, si voy a mandar de las 0 a las 7, que son 8, bueno, si no me llega ningún acuse antes que yo llegue a la trama 7, pues bueno, no me importa. Es decir, yo sigo mandando.
Sí, pero eso sí, cuando llego a la trama 7, yo me paro. ¿Qué puede pasar? Puede pasar dos cosas. Una, me llega un acuse que me dice que la primera trama, la 0, ya es acusada, entonces puedo mandar un paquete más en el aire. Es decir, yo siempre voy a tener 7 paquetes sin confirmar. Que lo peor que puede pasar es que de pronto no me llegue ningún acuse y diga, "Ah, estas 7 paquetes que yo mandé, estas 7 tramas, no están confirmadas, por lo tanto las tengo que reenviar si se vence el control de tiempo. Si no, en la medida en que yo voy recibiendo acuse, yo voy liberando. Es algo así como el control de flujo, es decir, yo voy mandando, si yo, mientras yo reciba, no importa la velocidad que reciban los acuses, yo solamente tengo 7 paquetes o 7 tramas sin confirmar. Tengo 7 tramas sin confirmar. Y 7 tramas sin confirmar no es mucho problema. Y yo siempre voy mandando por delante estas 7 tramas. Lo peor que me pasa es que tenga que reenviar. Si eso lo hago con mucha frecuencia, pues bueno, la velocidad se ve lenta. Si eso ocurre esporádicamente, pues bueno, la velocidad a la que yo envío siempre va a ser la más rápida posible. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace. En la parte superior, antes de deslizar, yo voy a fijar el total de las 7 tramas. Voy a utilizar 7 tramas en esta ventana, de la 0 a la 6. Ok, fíjense que tengo hacia el lado izquierdo también tenía un grupo, o sea, todo mi mensaje lo voy a numerar del 0 al 7. Del 0 al 7. Entonces, ¿qué ocurre? Y voy a suponer que mi ventana es de 7 paquetes o 7 tramas. Ok, del 0 al 6 son 7, no importa que yo numere del 0 al 7. Un problema de semática. Entonces, ¿qué ocurre? Yo empiezo a transmitir trama 0, trama 1, trama 2, trama 3, trama 4, trama 5 y trama 6. Si cuando yo transmití la trama 0, la ventana se corre para empezar la 1. Si yo transmito la 1, se corre a la 2. Eso es lo que significa la parte de abajo de la lámina. ¿Qué ocurre? Cuando yo rodeé dos posiciones, fíjense que en la de arriba tengo el paquete 7 y el paquete 0. Nuevamente vuelve a aparecer un 0 que corre, como yo los numeré, como cuando uno está en una fila que dice 1, 2, 3, 4. Esto es lo mismo, del 0 al 6. Entonces, yo mandé los paquetes 0, 1, la ventana se deslizó a la derecha. Quiere decir que los paquetes 0, 1 que ya fueron mandados, yo podría no haber recibido los acuses y voy a seguir mandando. Si en el momento que, que llego a la ventana 2 recibo el acuse del paquete 0, entonces quiere decir que puedo mandar el paquete 2 y la ventana desliza y entonces va a ser desde la trama 3 a la trama 1. Si no me llega acuse, quiere decir que yo no voy a mandar más o voy a completar, voy a seguir mandando hasta llegar al número 6, que era el valor de la ventana de arriba. Si para el momento que llego a 6 no he recibido ningún acuse, entonces yo supongo que espero el temporizador. Si el temporizador me avisa que no se recibió acuse, yo simplemente vuelvo a transmitir las tramas de la 0 a la 6. Si por casualidad en el interín me llega un acuse al paquete 4, entonces quiere decir que los paquetes del 0 al 4 fueron aceptados y entonces yo simplemente reajusto la ventana a partir de 5. Entonces el 5 y 6 no tienen acuse, entonces los tengo que reenviar. Y empiezo 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3. Y así siempre voy a tener de 6 en 6, perdón, de 7 en 7, voy a tener la ventana. Fíjense, aquí lo que tengo es, en el caso del receptor, el receptor primero recibe el paquete 0 y entonces él espera recibir del 1 al 0, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Ese es el orden en que él espera recibir los paquetes. Esa numeración, el emisor numera sus paquetes cuando los manda. Entonces él sabe que si recibe el 0, el siguiente es el 1. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, él cuando recibe el 0, manda acuse del 0. Cuando llega el 1, manda el 1. Si él no manda acuses, él podría eventualmente, obviamente, tanto el receptor como el emisor tienen que haber fijado cuál es el tamaño de la ventana con la que van a trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno,
No puede ser que el que mande tenga una ventana de cinco tramas y el receptor lo tenga de dos, porque obviamente va a haber un problema con el control de flujo. Entonces, lo primero que ocurre cuando el emisor y el receptor van a transmitir con la ventana deslizante simplemente, es simplemente se ponen de acuerdo del tamaño de la ventana y entonces empiezan a transmitir. La ventana deslizante lo que significa es que él podría recibir varias tramas y mandar solamente un acuse por todas esas tramas. Es decir, él puede mandar una trama paquete por paquete o decir, bueno, si yo voy a recibir de la 0 a la 6, bueno, ok, yo voy a mandar un acuse para el 4. De manera que haya solamente, cada 4 paquetes yo mando un acuse. Esto que reduzco son menos bits de redundancia y menos bits de redundancia quiere decir más velocidad en el momento de la transmisión o la recepción. La ventana deslizante utiliza dos métodos. El go back en, ¿ok? Eso lo que quiere decir es que cuando el receptor detecta la trama errónea, descarta las tramas que siguen y espera la retransmisión a partir de la errónea. Es decir, si yo recibí, yo tenía del 0 al 6 y me llegó errónea a la 5, entonces él avisa que hubo un error y entonces el emisor le manda otra vez de la 0 a la 5. El rechazo selectivo es que el receptor le llega a la 5 errónea y entonces él dice, bueno, mándame solo el 5. Y entonces le manda solo 1. ¿Okay? Las dos modalidades se utilizan. Aquí tenemos el go back con vuelta atrás, un ejemplo. Tenemos que la ventana en el emisor es de 3 tramas. Y entonces aquí vemos, mando la trama 0, mando la trama 1 y entonces él manda el acuse 2. Y cuando me llegue el acuse 2, yo mando la trama 2. Con eso, la ventana, ya recibí las 3 tramas. La ventana va deslizando a la derecha, es decir, el primer paquete que me mandé fue el 0, el segundo el 1, el segundo el 2. Después, que yo transmití la trama 2, mando la trama 3. Y entonces este señor me manda el acuse 3. Fíjense que el acuse 3 implica que la trama, cuando yo recibí el acuse 2, recibí la trama 1, la trama 0 y la trama 1. Y cuando recibo el acuse 3, significa que yo recibí bien en la trama 2 y la trama 3. Es decir, en este ejemplo, lo que me está ocurriendo es que el receptor está enviando un acuse cada 2 tramas. Aquí tenemos el go back con trama perdida. Fíjense, yo mando trama 0, trama 1, llega el acuse 2, mando la trama 2 se pierde, empieza el temporizador. El temporizador cada vez que yo inicio la transmisión o cada vez que yo recibo un acuse, resetea y sincroniza. O sea, elimina los temporizadores anteriores y deja uno vigente que es el de la transmisión, de la última transmisión. Entonces, en este caso, el temporizador es el de la trama 2 se perdió, entonces él, después que de la trama 2, manda una trama 3, por supuesto el receptor dice, oye, me llegó una trama 3, pero trama 2 no ha recibido, y entonces él descarta la trama 3 porque se perdió el sincronismo de alguna forma. Cuando se vence el temporizador, resulta que el emisor dice, bueno, pero yo no he recibido acuse ni de la trama 2 ni de la trama 3, entonces ¿qué debo hacer? Volver a mandar la trama 2 y volver a mandar la trama 3. Entonces manda primero la trama 2. Cuando el receptor recibe esa trama 2, él manda un acuse 3. ¿Por qué manda el acuse 3? Primero le acusa la trama 2 al emisor y le dice, bueno, mándame la 3. Y le manda la 3. Y después, ¿qué ocurre? Bueno, él no va a mandar otro acuse 3, sino va a esperar que el emisor transmita en la trama 0 otra vez para mandar un acuse que implique que recibió la trama 3 y la trama 0. Obviamente, la trama 0 de la que estoy hablando en esta explicación es la trama 0 que está en la última fila, más abajo de la palabra tiempo. Y fíjense que el 0 que estoy hablando es el tercero de derecha a izquierda en el lado del emisor.
¿Ok? Es decir, la ventana deslizante del emisor se va moviendo de izquierda a derecha. ¿Cómo es el control de la ventana deslizante? A la izquierda, en el emisor, podemos observar que hay una ventana deslizante con tres tramas, 0, 1 y 2. SF es el primer paquete, la primera trama a ser enviada. S es la trama que hay que enviar. Y SL es la última trama a enviar. En el receptor, él tiene, que está a la derecha, él está esperando una trama 0, que es la que tiene que enviar. ¿Qué ocurre? La trama 3 que está a la izquierda es la secuencia de tramas que él ya recibió y confirmó. Por lo tanto, ya están aceptadas sin problema. ¿Qué ocurre? A la derecha, las que están en amarillo, son las tramas que no pueden ser aceptadas por una razón, porque él, en este momento el control le dice que él está esperando una trama 0. Si llegara una trama 1 o una trama 2, el control en el receptor lo que diría es que definitivamente hubo un error de transmisión o hubo una pérdida de sincronismo y por lo tanto eh, tiene que solicitarle al emisor que le reenvíe todos los paquetes que no han sido aceptados y confirmados. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir que si mi ventana en el emisor es de tres paquetes, bueno, lo más que puede pasar es que esas tres tramas o tres paquetes que yo estoy mandando no puedan ser aceptadas y tenga que reenviarlas. La siguiente lámina pretende mostrar la relación del tamaño de la ventana del emisor para el protocolo Go Back. En el lado izquierdo tenemos un caso correcto y a la derecha tenemos el caso incorrecto. ¿Qué tenemos en el caso correcto de la izquierda? Yo voy a transmitirla, tengo un sistema que tiene, el emisor tiene una ventana deslizante de tres tramas y el receptor, bueno, recibe su trama. Vemos que transmitimos la trama 0, esa trama 0 llega bien, es acusada por el receptor y manda un acuse que se pierde. En el momento que yo mandé la trama 0 se inicia un temporizador que cuenta para que nos permita revisar si llegó el acuse de la trama 0. Después, como yo tengo una ventana deslizante de tres tramas, simplemente el emisor transmite la trama 1, la trama 1 llega bien, el receptor la acusa, pero el acuse se pierde. Después el emisor transmite la trama 2 y la trama 2 se acusa, se acusa, pero el acuse se pierde. En el momento en que el temporizador se vence, porque yo no puedo tener más de la trama 0, de la 0 y la 1 y la 2 sin acuse, el protocolo dice, espérate a ver que llegue un acuse. Si no llega el acuse antes de que venga el timeout, entonces él simplemente retransmite la trama 0. ¿Qué ocurre? En la trama 0 llega al receptor, el receptor en realidad estaba esperando una trama 3. Y como estaba esperando una trama 3, entonces él lo que hace es que descarta esa trama 0 y manda un acuse 3. ¿Por qué? Para decirle al emisor, mira, yo recibí 0, 1 y 2, yo estoy esperando el 3. Y entonces la siguiente transmisión del emisor será una trama 3. Y una vez que él recibe esa trama 3, que le dice que ya 0, 1, 2 fueron acusados, entonces ¿qué hace? Él manda la trama 3, pero después manda la 0 y manda la 1 y después se vuelve a parar porque ya tiene tres tramas sin confirmación. Y ahí se inicia el proceso nuevamente, si es que hay tantos errores como los que se muestran ahí. En el caso de la derecha, el problema de la configuración de la ventana. Fíjense que aquí la ventana es igual a 4. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo el emisor tiene su ventana de 4 tramas y entonces el caso es similar. Yo mando la primera trama, la trama 0 y se inicia el temporizador. ¿Qué ocurre? Yo mando la trama 0 es bien guardada por el receptor, es acusada, pero el acuse se pierde. Después llega la trama 1 llega bien, se manda un acuse,
pero el acuse se pierde, después se manda la trama 2, la trama 2 es recibida bien, se envía un acuse, el acuse se pierde, después mando la trama 3, la trama 3 llega, se guarda, bien, fíjense que la ventana en el receptor se corre a la derecha y espera una trama 0. ¿Qué ocurre? En ese momento se vence el temporizador de la trama 0 del emisor. Y entonces ese temporizador le dice al emisor, mira, no has recibido ningún acuse de estos 4. Entonces, ¿qué hace el emisor? El emisor dice, bueno, voy a volver a transmitir la ventana 0. Esta ventana 0 que va a volver a transmitir es la ventana 0 que aparece en el tope. Es la primera trama 0 que yo mandé. La vuelve a enviar. Y entonces, ¿qué ocurre? Como el tamaño de la ventana está mal especificado, el receptor esperaba una trama 0, le llegó una trama 0, por lo tanto lo va a guardar. Y entonces la información que quedó guardada es errónea. Por eso es que para ese tamaño de ventana no se utiliza porque es posible que ocurra ese problema. Aquí tenemos cómo sería el control para el protocolo de ventana deslizante usando rechazo selectivo. Tenemos a la izquierda, en el lado de la izquierda, tenemos que el emisor tiene en su lado izquierdo las tramas confirmadas, es decir, las que él ya mandó y le dijeron que habían llegado bien. Este sistema tiene dos ventanas, dos tramas para enviar, la trama 0 y la trama 1. EF corresponde a la última trama, perdón, a la first, la primera, la 0. La E le dice cuál es el paquete que se va, la trama que se va a mandar, que es la 0, y 1 es la última trama de la ventana. 2, 3, 0, 1 que están a la derecha en el emisor son tramas que serán enviadas una vez que 0 y 1 sean acusados, o por lo menos que una de ellas sea acusada. En el receptor, nosotros tenemos que, como voy a mandar más de una, tengo una ventana que está preparada para recibir de a dos a la vez. Entonces tenemos que él va a recibir una primero, que es la trama 0, y después la 1. Entonces él acusa de 2 en 2. Es decir, va a mandar una acusa por recibir de 2 en 2. La 2, 3, 0 y 1 dice que no se pueden aceptar porque simplemente yo en el momento de que se inicia la transmisión entre el emisor y el receptor, pues yo espero recibir unas tramas 0 y 1. Si alguna de las que recibo no es ese orden, esa secuencia, entonces hubo un error. Y debo proceder a solicitar el reenvío. Aquí tenemos el caso de rechazo selectivo con pérdida de trama. El emisor tiene una ventana deslizante de dos tramas. Fíjense que él manda dos tramas y recibe un acuse. En este caso hay una trama que se pierde. O sea, las primeras dos tramas, 0 y 1, se reciben bien. Entonces la ventana se corre a esperar 2, 3. La trama 2 se pierde y el emisor emite la trama 3. Entonces, ¿qué ocurre? Como el receptor recibió la trama 3, él le dice, mira, no recibí la 2. Que por eso dice, no acuse 2. Entonces, eso le dice al emisor, ah, ok, no recibiste la 2, bueno, ya te la mando. Cuando la reciba, entonces él mandará un acuse 2 y con el acuse 2 ya la ventana se correría en el emisor a 0,1, entonces, y también en el receptor 0,1. Entonces volveríamos a trama 0, trama 1, acuse 2. Y en el caso sería, que corra, sería probablemente acuse 0. Aquí tenemos rechazo, para el protocolo rechazo selectivo, el tamaño de la ventana deslizante. A la izquierda tenemos un caso adecuado, a la derecha tenemos un caso inadecuado. En el caso de la izquierda, fíjense que a diferencia de lo otro, el tamaño de la ventana tiene un tamaño específico, que es 2 a la m-1. Entonces tenemos que en el emisor tiene dos tramas, que son la 0,1, que va a mandar, y el receptor también tiene dos. ¿Qué ocurre? Él manda la trama 0, el acuse se pierde, manda la trama 1, el acuse se pierde, se recibe el timeout, vuelve a marcar la trama 0, pero resulta que el receptor, como los había recibido bien, estaba esperando un 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a mandar un acuse 2, que le dice al emisor, mira, 0 y 1 yo lo recibí. Entonces,
el emisor va a correr su ventana 2.3 y va a mandar el paquete 2. La trama 0 que había reenviado es descartada porque obviamente ya había sido recibida y él esperaba era 2.3. En el caso de la derecha, la ventana deslizante es de 3 paquetes. Voy a recibir 3, entonces manda primero la trama 0, el acuse se pierde, después manda la 1, el acuse se pierde, se manda la 2, el acuse se pierde, pero ojo, el acuse se pierde porque el acuse es recibí bien y digo que recibí bien. ¿Qué ocurre? En el momento en que mandé el acuse 2, que se perdió, resulta que pasado un tiempito, se vence el temporizador y yo tengo que volver a transmitir la trama 0. Pero ¿qué ocurre? Resulta que en el arreglo en el receptor espera una trama 3. Él va a recibir la trama 0, pero como yo tengo asignada la ventana este, con un valor mayor de 2 a la m-1, entonces él va a aceptar esa trama 0 como si fuera la 3, en el caso del protocolo de rechazo selectivo. Por lo tanto, en ese momento es incorrectamente aceptado. O sea, él va a mandar un acuse, si el acuse no llega, obviamente si llega el acuse que dice acuse 3, eventualmente el emisor, bueno, ya no se puede recuperar del error, porque el acuse 3 que va a mandar el receptor, le va a decir al emisor, mira, sí, yo recibí bien los otros, mándame el 3. O sea, por eso es que es erróneo en la aceptación. Para cerrar este video, vamos a esbozar un poco la función de control de acceso al medio de la capa de enlace de datos. Como podemos ver en la figura, vemos que la capa de enlace podemos dividirla en dos subcapas. Tenemos una capa que es de control de acceso al medio, propiamente dicho, y tenemos una subcapa que es un control lógico del enlace. Las funciones que hemos conversado en este video corresponden básicamente a la función del control lógico del enlace, que sería el control de errores, y el control de flujo. En cuanto al control de acceso al medio como tal, la transmisión, la discusión sobre los métodos y los problemas que puede haber cuando se comparte un medio entre distintos sistemas, entre más de un sistema, ¿okay? Requieren un poco más de detalle y eso lo vamos a hablar en otro video específicamente. Obviamente, ambas capas son importantes para la capa de enlace. Como recomendación final, para ustedes, les recomiendo que lean la bibliografía sugerida sobre los temas que hemos conversado en este video. Gracias.